Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Foro Internacional Permanente de Estudios Anticorrupción, Cómo guardar a los guardianes de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Para dar inicio a nuestra segunda jornada, damos la bienvenida al doctor Álvaro Mota Navas, conjuez de la Corte Constitucional y profesor de Derecho Constitucional, quien se dirigirá a ustedes con la conferencia titulada La construcción de la democracia a través de la justicia en el derecho. El doctor Mota es conjuez de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para la Administración de Justicia y las Altas Cortes en Colombia. Es árbitro de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Manizales y Pereira. Gerente general de Mota Navas Abogados Asociados, consejero del Consejo Nacional de Acreditación de la Alta Calidad de la Educación Superior. Es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Económico de la Universidad Javeriana y profesor visitante de diferentes universidades de Europa, Latinoamérica y Colombia. Es abogado de la Universidad Javeriana, doctor en Derechos Humanos y Ordenamiento Constitucional de la Universidad de Laguna, España, y diploma de Estudios Avanzados en Filosofía del Derecho de la misma universidad. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos I y la Universidad Francisco de Vitoria en España. Buenos días, respetado Padre Álvarez, vicerrector de Extensión de la Pontificia Universidad Javeriana, respetados conferencistas internacionales y ponentes nacionales, respetados todos, apreciado público. Yo quisiese presentar una idea de Popper para enmarcar las reflexiones que realizaré sobre la racionalidad en la democracia. Popper, en alguna aproximación a la perspectiva del Estado, de la democracia, del derecho y de la racionalidad, explicaba lo siguiente, abro comillas: hasta que la experiencia del hombre no se agote, el conocimiento de este tipo sobre el derecho y el Estado no dejará de ser un conocimiento aproximado que no proporciona certeza absoluta, sino que a través de nuevas experiencias será corregible y en este sentido se encontrará en el último estadio de error aún no contradicho. Y es que la democracia como expresión de la racionalidad es esencialmente perfectible, revisable y adicionalmente requiere la reflexión constante y permanente sobre la eticidad y la justicia que la fundamentan y justifican. Aldo Moro, en el elogio fúnebre que le hacía a Alcide de Gasperi, precisamente indicaba que la democracia era un hecho moral. Y en ese orden de ideas, los elementos que actualmente se conciben para justificar la existencia de la democracia son elementos esencialmente éticos, morales, que tienen un sustrato en la comprensión de la persona, definen el derecho, el constitucionalismo y la política. La democracia, pues más allá que el gobierno de todos, el gobierno del pueblo, el poder en el pueblo, hoy en día es un sistema de valores y de principios que contiene muchos elementos esenciales. Dentro de esos elementos está un orden jurídico que prevé una regla que facilita que la mayoría tome decisiones, respeta y protege a las minorías,
se basa en la dignidad humana y en el pluralismo, tiene como presupuesto indispensable la limitación del poder para que no sea excesivo o abusivo, y además de esto, arbitrario, y tiene igualmente una perspectiva sobre la coexistencia de los derechos de las personas que bajo la democracia constitucional, que permite la relectura del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se decía que toda sociedad en donde no estuviesen garantizados los derechos ni la separación de poderes establecida carecía de la Constitución, y esa democracia constitucional que permite esa relectura después de la Segunda Guerra Mundial comprende a la persona como el fundamento básico del Estado, del derecho y del poder. Pues bien, si nosotros hacemos un pequeño repaso sobre estos elementos y observamos que la noción de una norma previa antes de ser juzgado que expresa el Estado de Derecho, la idea de gobernantes y de gobernados sometidos a un mismo orden jurídico que expresa el Estado de Derecho, la noción de la libertad, que implica que todos podemos hacer todo aquello que no está prohibido, mientras que los que ostentan la autoridad tan solo pueden hacer aquello para lo cual tienen expresa, explícita, limitada competencia, que expresa el Estado de Derecho y la legalidad, que fue básicamente la pretensión de justicia que estaba subyacentemente implícita en todas las revoluciones burguesas, en el movimiento constitucionalista liberal y en la Constitución americana de 1787, en la francesa de 1791, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Constitución de Cádiz de 1812 y en nuestras constituciones que copiaron esas otras constituciones. Tiene bajo la idea el sentimiento y la noción esencial de justicia para superar la arbitrariedad e imponer la legalidad. En ese mismo orden de ideas, la idea de una regla racional que le atribuye la facilidad a las mayorías para que adopte decisiones, en contra del poder hereditario, del poder divino de los reyes, que protege a la minoría bajo el pluralismo, siempre bajo la racionalidad intergeneracional, ir descubriendo las mejores formas. Todo esto bajo la alternancia del poder, pues es nada más ni nada menos que un punto de vista sobre lo que está bien, sobre lo que es justo y lo que es adecuado en el lenguaje y en la comprensión política. De la misma manera, la Constitución como límite al poder, la injusticia propia del poder ilimitado, excesivo, abusivo y arbitrario, es la que permite la implementación de la técnica de la separación de poderes para efectos de nuestra comprensión como sociedad. Y ahora, el elemento central es la forma como la justicia permite la coexistencia de los derechos de las personas. Y es que es esto. En la práctica, la persona es la que justifica la democracia y es la vigencia de los derechos la que justifica la existencia del Estado dentro de la democracia constitucional. Y los valores y los principios que operan como cardinales en una democracia se dan en la libertad, en la igualdad y en la dignidad, y en la forma como los mismos se integran. Ayer hablaban de Rawls. Rawls sostenía que el punto era conseguir un régimen de libertades básicas, que la persona tenga un régimen de libertades básicas que sea compatible con un régimen de libertades similares para todos. De la misma manera, Ferrajoli ponía la libertad y a la igualdad bajo la democracia constitucional, y lo explica en un libro que se llama La fundamentación del fundamento de los derechos, como un principio que permite la igualdad en los derechos a la propia diferencia. Él lo dice así: es el igual derecho a las propias diferencias, que hace que cada persona sea un individuo distinto de los demás y cada individuo sea una persona como los demás.
Y es que es esto, el ser humano tiene la libertad positiva que permite su autonomía, tiene la libertad negativa en virtud de lo cual puede hacer todo lo que no está prohibido y requiere la igualdad como valor, como principio y como derecho. La igualdad que lleva a que todos seamos iguales, como derecho que lleva a un tratamiento igual para los iguales y desigual para los desiguales. Pero cuando lo integro con la libertad, pues la libertad genera diferencias. Y si esas diferencias están estructuradas en criterios que hemos apreciado como loables, como buenos y como justos, esas diferencias son justificables. Y el sistema no puede igualar a los iguales sin justificación, ni igualar a los desiguales, perdón, sin justificación, ni desigualar a los iguales sin justificación, porque va a implementar una injusticia, no le va a dar a cada uno lo que le corresponde. Yo soy profesor hace 20 años en primer año de Derecho y pongo siempre este ejemplo para tratar de transmitir esta idea. Yo tengo el alumno pilo, juicioso, que hace todas las tareas, que se trasnocha, que tiene todo el mérito y todo el esfuerzo porque quiere salir adelante. Y viene a clase y se concentra y está todo el tiempo pendiente. Tengo el otro alumno que es un poco más relajado, le gustan más las fiestas y además de eso entiende y comprende que el papá le va a dejar una herencia y no quiere esforzarse y no quiere salir adelante o simplemente en su vida quiere estar relajado y en fin, y llegan al examen final. Y el pilo, el disciplinado y el bueno me responde bien y merece 5 o 10. ¿No? Y el vago pues merece 3, ¿sí? O 6, dependiendo. Y yo llego y digo, no, todos somos iguales. Así de sencillo. 5 más 3 da 8, a los 2 les voy a poner 4 porque todos somos iguales. Así de sencillo. No. Ahí hay una selección en la libertad que permitió que uno se esforzara. Si yo hago eso, corrompo el curso. O además, si después, pues yo soy un profesor que no respeta la regla, el orden jurídico, sino que le gusta que lo avalen, soy vanidoso y acepta que lo inviten a comer. Y pone la nota subjetiva teniendo en cuenta el que me cae bien y no el que me cae mal. Allí lo que hago es crear el gran ataque frente al presupuesto esencial de un orden jurídico y crear un sistema eminentemente injusto. Y ese es el peor pecado de la corrupción. No solo es el 10, el 20, el 40% del soborno. No solo es la baja calidad de la obra. No solo es la maldad implícita. Es que nos ataca el fundamento básico de la democracia y del Estado de Derecho, que es la justicia, como el presupuesto, como Ulpiano lo decía, que permitía vivir honestamente, no hacer daño a nadie y darle a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos de lo que le corresponde, que es lo que le permite ejercer la libertad y comprender la igualdad. Por eso, la democracia no puede ser más o menos corrupta. La tiene que excluir. La democracia por antonomasia, por excelencia, arquetípicamente tiene que ser honesta. Y no es posible, aquí hubo un presidente que hace muchos años dijo que la corrupción tocaba llevarla a sus justas proporciones. No, la corrupción no puede tener ninguna proporción dentro de un sistema democrático. Nos lleva prácticamente a la contradicción de los conceptos de Kant, que hace que eso sea ilógico y que sea insostenible. Kant tiene una definición, tiene muchas en la metafísica de las costumbres y en la fundamentación de la metafísica, pero él explica el derecho como la coexistencia del arbitrio de uno con el arbitrio del otro bajo la ley universal de la libertad. Pues bueno, esto presupone la noción de justicia que permite la convivencia y que el sistema no sea corrupto porque es justo. Si le introduzco elementos de corrupción, lo que hago es crear un sistema de caos, de violencia, un sistema de confrontación, un sistema que nos devuelve, si nos remontamos a Hobbes, a la desaparición del Estado, a la existencia del Estado en la naturaleza, pero con una precisión, no es donde gane el más fuerte, sino donde gana el más corrupto.
En muchos países donde la corrupción ha hecho metástasis, incluso los sectores específicos han hecho pactos porque llevan a entender y a comprender que la corrupción es imposible para la realización de la libertad y de la actividad privada. Hay un caso famoso, por ejemplo, en España con las editoriales. Aquí en Colombia también en algún momento, pues con esta corrupción que se expandió, las empresas constructoras pues ganaban las licitaciones porque eran las más corruptas y eran empresas que mejor corrompía era la que ganaba, no la que mejor hacía la obra. Entonces se desnaturalizaron totalmente y dijeron, no, espere, hasta cierto punto, ¿sí? Nosotros no podemos imprimir esta lucha ética tan fuerte que nos lleva a que desaparezca como tal la fundamentación del derecho y de la democracia. En ese orden de ideas, esta primera aproximación diría lo siguiente, y es que la perspectiva de justicia que permite la coexistencia de los derechos, la libertad, la igualdad y la dignidad, entendida esta como lo dice nuestra Corte Constitucional, como vivir bien, hacer lo que se quiere y vivir sin humillaciones, es confiada fundamentalmente por los ciudadanos al orden jurídico que dispone las reglas de juego, y de ahí surge el deber de obediencia al derecho. Cuando en un sistema hay corrupción, se ataca la regla de juego. Al atacarse la regla de juego, se deslegitima el deber ético y jurídico de obediencia al derecho, y al acaecer esto, se destruye como tal la posibilidad de vivir en sociedad. Por eso, más allá también de la democracia como un sistema de valores, donde hay derechos de libertad, igualdad y dignidad, donde se limita el poder, donde se realizan los derechos en la práctica y donde hay separación de poderes, etcétera, etcétera, donde hay una regla de las mayorías, un elemento esencial, con esa misma fuerza e importancia, es que sea honesta, es que no haya corrupción. Muy bien, en ese sentido, ya de una manera un poco más concreta, uno podría tratar de identificar una serie de escenarios que facilitan la corrupción. Algunos ya se han mencionado en este importante foro. Yo algunos los retomaré y otros los trataré de complementar. Porque es que, pensando mucho en esto, el tema es, el corrupto pues es malo, y el que no es corrupto pues es bueno. ¿Y cómo se soluciona la corrupción? Con gente buena, sí. Pero aparte de eso, hay que mirar los escenarios que la crean, la facilitan y lo incentivan. Y además de eso, le transmiten a la sociedad toda esta ruptura de sus premisas morales que lleva a que la democracia sea inviable. En ese sentido, ayer se mencionaba la necesidad, como ocurrió en España, de una administración pública eficiente, robusta, citando a Max Weber, una administración pública profesional. Una administración pública eficiente impide que existan favores, y al no existir favores se le disminuye esa tentación a las personas de no hacer la fila y saltársela y llegar de primeras. ¿Sí? Eso es cierto. Eso es importante. Y claro, los estados que no tienen esa administración pública eficiente muy fácilmente crean escenarios y un caldo de cultivo extraordinario para pedir el favor, para que el mérito, el esfuerzo y el trabajo no sean reconocidos y para que la corrupción entre con un camino sin espinas. Dos aproximaciones. Los jueces. Yo lo diría así, una persona cercana en algún momento dijo en una alta corte en Colombia, en los medios de comunicación, que este era el siglo de los jueces, el juez protagonista. Uno diría el siglo XVIII, el parlamento, el siglo XIX, el parlamento y la administración pública, y ahora los jueces. Pues bien, nosotros, por ejemplo, que nos citan como un país con gran activismo judicial, como ayer se indicaba, como India y como Sudáfrica, tenemos a los jueces dando las órdenes para la atención del sistema de salud, para las pensiones, para la educación, etcétera, etcétera.
La tutela, que es un mecanismo extraordinario, subsidiario, residual y excepcional, que no debía ser el protagonista de la administración de justicia, hoy en día es el protagonista de la administración de justicia. Yo tengo las cifras del 2016. En Colombia, porque las del 2017 algunas no se han terminado de sacar algunos informes, pero voy a hacer la reflexión con las cifras del 2016. En el 2016 en Colombia hubo 2.600.000 procesos judiciales, de los cuales fueron 752.000 tutelas, es decir, el 28%, casi 29% de la justicia se dedicó a la tutela, y de eso el 80% fue para dar órdenes de cumplimiento de salud, de pensiones y en general de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos de la seguridad social, de derechos prestacionales positivos. Aquí se volvió normal que el juez sea el que me dé la salud, no el hospital. Voy al hospital y cumplo el requisito, ya sé que me van a decir que no, y entonces pongo una tutela. Es un sistema que no funciona, asistémico, en donde se volvió protagonista el juez. Y eso está mal, porque cuando el juez es el protagonista es porque el resto no funcionó. Y también está mal que el juez sea el protagonista porque no va a ser capaz. Colombia, por ejemplo, nuestra Corte Constitucional, pues ha declarado el estado de cosas inconstitucional en muchos aspectos y no se ha superado. En las cárceles no se ha superado, en los desplazados no se ha superado. En el único que se superó, pero puede fácilmente volverse a presentar, es en las pensiones. Y es más, al final lo cambió y dejó de decir el estado de cosas inconstitucional y habló de una situación constitucionalmente relevante. Pues bien, el juez que entra a corregir todo el resto tampoco va a ser capaz. De acuerdo, es indispensable una administración pública eficiente. Segunda idea, son las capacidades de investigación, y es esto. Aquí, frente a los escándalos de corrupción, siempre se aumentan las penas. Pero bueno, los tratadistas y los penalistas lo explicarán mejor, y los sociólogos del derecho son bastante precisos en indicar esto, y es que el delincuente no le tiene miedo a la dureza de la pena. El delincuente le tiene miedo a la certeza del castigo. Es decir, el que va a cometer un delito no está diciendo, no, esto es 25 años, voy a cometer uno de 15, ¿sí? Que no me vaya, no, él a lo que le tiene miedo es a que lo pillen, ¿de acuerdo? Y es más, la justificación de la norma jurídica está en esa capacidad, ese temor que puede llegar a generar de que le llega a las personas. El derecho es paradójico, ¿no? La norma es más exitosa en tanto en cuanto no se aplique, sobre todo si es una norma que castiga. O sea, la norma que castiga el homicidio es más exitosa en Dinamarca que en Colombia, ¿sí? Aquí se aplica mucho más y allá se aplica mucho menos, sí, de acuerdo. Pero además de eso, el Estado, no hay ningún Estado que en sus poderes sancionatorios sea capaz de corregir todos los delitos, ni de pillar a todos los delincuentes, pero sí tiene que aparentarlo, sí tiene que ser capaz de alcanzar a muchos, y tiene que transmitirle a la sociedad la noción de que de pronto a usted sí lo cogen. Tenga cuidado, porque a usted sí lo van a pillar, ¿sí? Y le va a poner la pena. Entonces, los sistemas de impunidad que tienen bajísimas capacidades institucionales de investigación y de policía, porque es que esto es de policía, ¿sí? De policía, son caldos de cultivo para la corrupción, porque la impunidad es lo que le va a facilitar a la persona construir básicamente su esquema de vida rompiendo las reglas bajo la certeza de que no lo van a pillar. Entonces, claro, yo ayer escuchaba muy atentamente a la doctora sobre lo que ocurría en Guatemala, ¿sí? Y sobre el debate constitucional, sobre el escarmiento público y poner en la palestra pública a los corruptos y la protección de sus derechos humanos, etcétera. Sí, el valor del ejemplo es esencial. El valor del ejemplo, Einstein lo decía, ¿no? El ejemplo no es la mejor manera de influir sobre los demás, sino la única manera de influir sobre los demás. Y claro, el ejemplo y el escándalo, todo eso, pero eso no sirve de nada si los otros 40 corruptos piensan que no los van a pillar. Pobrecito, se lo cogieron. El juego es así, y de aquí cogen a uno de 100, y yo estoy dentro de los 99, ¿sí? Entonces, aquí hay que fortalecer esas capacidades de investigación. Otro punto esencial, digamos, es que
Lo explico constitucionalmente en nuestro país. Entre nosotros hubo un capítulo muy importante cuando se creó la Constitución del 91 que explicaba cómo la democracia es esencialmente control. Incluso propuso la creación de 5 ramas del poder público por un exconstituyente javeriano que fue Augusto Ramírez Ocampo, que eso no pasó así y se creaba toda una rama de control, fiscalizadora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues bien, claro, hay que controlar, pero hay que controlar bien. Hay que tener cuidado en descontrolar el control. En este foro que es el guardián de los guardianes, hay que tener cuidado en poner muchos guardianes para que los guardianes no empiecen a pelear entre sí. Y además de eso, hay que tener cuidado en que el esquema del controlado no influya sobre el controlante. Y para eso es muy importante que el controlado no elija al controlante. Pongo 2 ejemplos claros en nuestro país. Las personerías que ejercen la función disciplinaria las nombra la mayoría de los consejos municipales y distritales que son controlados por los alcaldes. Entonces, pues pasa lo que nos ocurrió aquí en Bogotá, que el personero terminó en la cárcel por los 200 millones que le llevaba la campaña al alcalde, que también terminó en la cárcel, y el personero no destapaba sino tapaba. ¿Sí? Y es un problema sistémico. Ahora, también, y para esto cito, el Contralor General de la República, cuando se estaba posesionando, criticó las contralorías departamentales y municipales porque dijo, esos órganos se convirtieron en órganos de presión y en órganos de chantaje, cooptados por el político, lo que hacen es arrodillar a la administración pública, ¿de acuerdo? Y además, a esto súmele lo siguiente, y es que hay que controlar, pero el control no puede ser paralizante. Entonces, nosotros en nuestro país tenemos el control disciplinario de la Ley 734, el control fiscal de la Ley 610, la acción de repetición de la Ley 678, el control y el régimen penal propiamente dicho. En fin, eso hace que muchas veces las personas honestas que tienen tantas tipologías de control le tengan miedo a irse a la administración pública y se vuelve paralizante y no hacen nada porque dice, aquí me llega un funcionario de la Contraloría con una tesis, después me llega otro de la Personería con otra tesis, me llega otro de la Procuraduría con otra tesis, me llega el fiscal con otra tesis, todos además, etcétera. Entonces, el descontrol del control crearía un marco de inseguridad jurídica y ese marco de inseguridad jurídica genera arbitrariedad y es propicio para la corrupción. La inseguridad y la seguridad jurídica. Y es lo siguiente. Cualquier perspectiva de justicia requiere la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, cualquier decisión puede aparentemente ser injusta. Nosotros en Colombia, lo voy a presentar dramáticamente, creo que hemos atacado y alterado en buena medida los presupuestos que son el algoritmo básico, el cerebro de un sistema jurídico, que son las cláusulas de reforma constitucional por un lado y por otro lado el sistema de fuentes formales del derecho, que no es nada más que el sistema de reparto de expresión del poder del derecho. Y es esto, un sistema jurídico se justifica en su eficacia, en la capacidad que tiene para controlar que el poder se exprese a través de normas, para evitar que el poder transite por fuera del derecho y además también debe evitar que el poder corrupto, no reglado, esclavice al derecho y lo convierta en un instrumento servil de intereses autoritarios como ocurre en la dictadura moderna. Eso pues es normal. Llega el dictador, hace una constituyente, la constituyente elige a un congreso, ese congreso elige unos jueces, esos jueces eligen al poder electoral y todo lo controla un dictador, ¿de acuerdo? A través de el aparente derecho. Pues bien, esta perspectiva de la eficacia del derecho requiere la clarificación en las competencias en la creación del derecho. Y una de las normas más importantes que sirve para soportar la seguridad jurídica como escudo frente a la arbitrariedad y por ende frente al escenario de corrupción son las cláusulas de reforma constitucional. La Constitución no se puede andar reformando tanto. A ver, y lo pongo concreto. La Constitución de 1886 en Colombia tuvo 69 reformas. La de 1991 en 26 años lleva 54, más
un acto legislativo. Lo voy a caricaturizar, pero esta anécdota sirve para ejemplificar el problema. Aquí alguna amiga decía, alguna jurista decía, aquí es más fácil cambiar la Constitución que introducir un medicamento en el POS. Aquí nos dicen que nos van a cambiar la Constitución y no nos aterramos. Siempre se puede cambiar la Constitución. Y la Constitución termina siendo el principal escudo contra la arbitrariedad y la principal defensa contra el autoritarismo y la dictadura. Además de eso, incorporamos cualquier cantidad de teorías que no nos permiten saber bien qué es la Constitución. Nosotros tenemos el bloque de constitucionalidad en sentido amplio, en sentido estricto, que incorpora todos los tratados y convenios internacionales referentes a derechos humanos que se aplican en el orden interno. El bloque de constitucionalidad, que es una teoría francesa que no se aplica porque integró la Declaración de Derechos de la Constitución de 1946 a la Constitución de la Quinta República de 1958 y que cuando está ya debe desaparecer. Acá lo tenemos como protagonista y todo el mundo habla del bloque y trae cualquier cantidad de tratados y Colombia es especialmente proclive a suscribir cualquier tratado. Nosotros somos un país lleno de tratados, ¿sí? En segundo lugar, nosotros tenemos unas mutaciones constitucionales muy fuertes, unos cambios no formales derivados por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. Aquí, entre otras, la jurisprudencia de la Corte Constitucional declaró que entre la Constitución y la Corte Constitucional en el año 93 no puede pasar ni una hoja de papel, parafraseando a un juez americano, y sostuvo que su ratio decidendi, la parte motiva y la parte resolutiva, pues tenía fuerza obligatoria y tenía igual rango que la ley. Entonces, nosotros el debate, digamos, de Kelsen, de quién debe ser el defensor de la Constitución con Schmitt, la justificación de Kelsen como el Tribunal Constitucional como legislador negativo, pues aquí lo pusimos como legislador positivo, con sentencias condicionadas, aditivas, que reemplazan, que declaran omisiones legislativas absolutas, omisiones legislativas relativas, con cualquier cantidad de efectos, sentencias además larguísimas, sentencias de 300, de 400 hojas, en donde identificar en cuál está la nueva regla es extremadamente difícil, con una producción jurisprudencial gigantesca, en un país con cientos de altos magistrados de alta corte. Y les hago la cuenta, mire, en Colombia hay 117 magistrados de alta corte, 9 de la Corte Constitucional, 31 del Consejo de Estado, 44 de la Corte Suprema de Justicia, porque son los 23 de siempre, más los 12 de la Sala de Descongestión Laboral, más los 9 ahora que van a integrar la Sala Penal, los 13 del antiguo Consejo Superior de la Judicatura, o si quiere los 6 de la Sala Administrativa, más los 7 de la Sala Disciplinaria, ahora, o los 7 de la Comisión de Disciplina Judicial, que están suspendidos, más los 20 del Tribunal Especial para la Paz, digamos, del alto nivel. Y todos además entienden y comprenden que son órgano de cierre de su respectiva jurisdicción, con choques de trenes, donde se producen no cientos, sino miles de sentencias. Miles. Mire, la estadística es esta. En el 2016, la Corte Suprema de Justicia produjo 26.000 providencias, 18.000 tutelas y 8.000 procesos ordinarios. El Consejo de Estado tuvo 14.000 egresos. Son las cifras oficiales del informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso. La Corte Constitucional tuvo 705. Y además, sentencias de todo tipo, con toda extensión, en un país en donde las fuentes formales del derecho mutaron en el 93. Nosotros, y pues perdón, voy a hacer una explicación básica, porque aquí hay público internacional de este fenómeno, y es lo siguiente. Nosotros hasta el 91 nos formamos bajo las premisas del positivismo jurídico y entendimos que la ley era la fuente principal de derecho y la jurisprudencia era la fuente auxiliar. En ese año, en el 92 y 93 se produjeron 4 sentencias, la C-104, la C-113, C-131 y C-486, que interpretaron un artículo de nuestra Constitución que dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Y dijeron la ley no es en sentido formal, sino la ley es el orden jurídico. Y dentro del orden jurídico está la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual es obligatoria para todos con la misma extensión y efectos de la ley. Y luego en el 95, en la sentencia C-085, también se reconoció que así era la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hoy somos un país en donde una parte de los abogados entiende que la ley es fuente principal, otra parte entiende que la jurisprudencia también es fuente principal, igual que la ley, y otra parte entiende que la jurisprudencia
jurisprudencia es la jurisprudencia y trajimos técnicas para construir líneas jurisprudenciales, precedentes, doctrina, jurisprudencia del derecho anglosajón y que éramos un país de derecho continental y estamos un poco enredados, ¿sí? Llevamos unos 15 años con discusiones muy profundas en relación con eso, pero con un alto grado de inseguridad jurídica. Además, con la extensión de las sentencias que le comento, yo recuerdo mucho una sentencia al Río Bogotá, tiene 1139 hojas, una sentencia de 1130 hojas, usted puede encontrar cualquier cantidad de reflexiones que puede utilizar como si fuesen una fuente principal de el derecho. Además, también nosotros pues incorporamos el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces las interpretaciones nuestras deben respetar, como se dijo desde el 2006, desde el caso Almonacid Arellano, la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de nuestras cortes, el bloque de constitucionalidad, las 54 reformas y los actos legislativos. La Constitución se volvió complicada. Sí, dice uno, bueno, pero ¿por dónde? ¿De acuerdo? Ese marco de inseguridad jurídica es propicio para que una persona autoritaria llegue y haga lo que quiera. Haga lo que quiera porque hace que la Constitución no tenga la capacidad de limitar el poder. Y esa inseguridad jurídica, en buena medida, lleva a que las soluciones se planteen siempre como injustas, porque hay una posición por un lado, otra posición por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, dentro de este marco, es absolutamente indispensable trabajar en los cánones éticos, en la formación de las personas y en la formación de los abogados. Otra reflexión sobre cómo nosotros los abogados estamos operando en nuestro país y cuántos abogados hay. Les doy las siguientes cifras. Todas estas son cifras oficiales, las pueden verificar en el ministerio. En el año 2007 en Colombia existían 72 programas de derecho. Yo no sé, en Italia, Luca Mezzetti de Bolonia me decía que había más o menos 60 universidades, de pronto una profesora me decía que eran 90, en España hay como 50. Sí, aquí había 72 programas de derecho, pero hay 296 universidades o instituciones de educación superior, hasta hace 2 semanas, que fueron las últimas que aprobó el CESU. O sea, mucha universidad, ¿no? Mucha, 200, ¿de dónde saqué profesores para tanto? Y programas de derecho, 183. Y perdón, voy a decir algo. Enseñar derecho, pues, puede ser económico, porque usted necesita el salón, el profesor, la infraestructura, ¿sí? Cuando usted va a enseñar, no sé, medicina necesita el hospital, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque es que en no pocas instituciones de educación superior en nuestro país se han implementado programas de baja calidad que se han vuelto negocio, se han vuelto negocio. Yo trabajo en la acreditación de la alta calidad, entonces digamos ese problema siempre lo observamos. En Colombia acreditadas de alta calidad está aproximadamente, hay 44 universidades y programas de derecho hay 39 de los 183. Pero aquí nos descuidamos en la formación del derecho e incluso, pues bueno, salía por la televisión el grado de los jefes paramilitares en la cárcel La Picota, que se graduaron en 3 años. ¿Qué derecho se va a poder enseñar en la cárcel La Picota por una universidad X? ¿Me hago entender? O sea, hemos llegado a ese punto. Entonces, aquí hay que hacer una reflexión porque un mal abogado es un peligro. Yo se lo digo constantemente a mis... Tengo un hermano que vive en Turín, me excusa, he hecho muchas referencias a Italia, que es cirujano de columna vertebral, y él me dice que los médicos son lo más importante, que si él no sabe, se le muere el paciente. Le digo, no, mire, si el abogado no sabe, el inocente se le queda en la cárcel, y el culpable se le queda en la calle. Y si el que no sabe es el constitucionalista, eso genera 500.000 muertos, porque inserta una revolución ahí y la permite. El derecho es más importante que la medicina. Bueno, esta discusión no la voy a hacer acá, sí, porque él me dice, no, que la vida. Le digo, no, pero es que la gente prefiere su libertad, la dignidad, la igualdad, más allá que el derecho.
y más allá que la vida. Entonces, siempre se sacrifica por la justicia la vida, ¿no? En eso, bueno, en fin. Pero esto es muy difícil, esto es complejo, esto hay que hacerlo con calidad, hay que hacerlo con nivel. Un abogado es una gran responsabilidad. No podemos llenar el país de malos abogados. Y hablo de la parte profesional. Y luego el tema ético, porque acá hay lugares comunes que se convierten en lugares inaceptables, que son, por ejemplo, no, es que la ética solo se aprende en la casa, ¿no? La ética se aprende durante toda la vida y se desaprende durante toda la vida, ¿sí? Pues perfectamente el hombre mayor se corrompe, que fue honrado toda la vida. Perfectamente el joven y el niño corrupto luego deja de serlo. La ética hay que enseñarla, la ética hay que trabajarla, y mucho más en el jurista, porque el jurista mediocre no es capaz de identificar lo correcto o lo incorrecto, la inteligencia o la perversión de una norma. Para eso se necesita tener un alto nivel de formación. Por eso dicen, no, es que ética no se puede enseñar con una clase. Bueno, ética no se puede enseñar en todas las clases. Bueno, Platón decía que la verdad había que buscarla en la juventud porque luego se le escapaba entre las manos. No, yo sí creo que en la universidad hay que hacer un gran trabajo. Y hay que enseñar ética de todas las maneras. O sea, aquí el exceso no sobra. Si cree que no sirve una clase, dicte la clase. Si cree que se debe enseñar en todas las clases, pues enséñelo en todas las clases y dicte la clase. Si cree que hay que hacer clínicas para poner casos críticos, para transmitir problemas éticos que permitan la resolución jurídica adecuada frente a discusiones y argumentaciones, hágalo. Hágalo todo, que ahí cualquier exceso va a ser bondadoso. Pero lo que no puede hacer es negar la posibilidad de corrección y de perfectibilidad que el ser humano puede tener en cualquier momento de su vida. Si no, estamos condenados a fracasar como sociedad. Y pues muy bien, todo esto para terminar, que me quedan medio minuto. Aquí se ha dicho, claro, se necesitan muchísimas soluciones. Claro, hay muchas fórmulas, aquí se ha hablado, y pues yo anoche miraba y trataba de hacer una lista, y hay muchos temas que ayudan a luchar contra la corrupción en los sistemas judiciales. La reformulación de los mismos reglamentos de las cortes aquí ha servido, como se decía, es decir, muchas veces las cortes, como pareciese que no tienen control, pues en las mismas salas los mismos compañeros se controlan, ¿sí? Y los buenos siempre tratan de sacar al malo, eso sirve. Los procesos de transparencia y de rendición de cuentas, de la contabilidad, se necesita, por supuesto, claro, sin violar la reserva. Pero es que otra cosa es decir yo qué hago todos los días, otra cosa adicionalmente es decir cuándo lo hago, cómo lo hago, si soy eficiente, qué estoy haciendo, darle la información al público y rendir las cuentas, todo eso es indispensable. Claro, el padre rector ayer con la fábula de Rafael Pombo, que decía que pues en los gobiernos dignos y timoratos no se puede poner al gato a cuidar el queso porque pues, se come el queso y el ratón y todo. Pues hay que quitarle el queso. Sí, esta reflexión. Aquí nosotros hemos tenido problemas porque en la administración de justicia las personas salen y hacen campaña política. Al Congreso, a lo que fuese, ¿sí? O embajadores, o ministros, o lo que sea. Entonces dicen, no, lo que hay que evitar es que la magistratura o ciertos órganos de control se conviertan en un paso previo para efectos de otro cargo. Es decir, no hay que permitir que la tentación del poder, ¿sí?, esté en el ejercicio de los cargos. Bueno, perfecto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se ha dicho, hay que subir la edad para ser magistrado. En algún momento estaba en 10 años, hubo un proyecto para 20 y ahora quedó en 15. Igual, la gente llega muy joven, entonces hay que decir, hay que ser magistrado cuando usted ya termine y no tenga nada más que hacer. Bueno, eso es muy relativo, o sea, hoy en día, digamos, las personas son útiles hasta los 80 años y son profesionalmente muy competentes, y digamos, pues, eso, sí, vamos, una edad mínima para ser magistrado, 50, sale después de 8 años de 58, pues está re joven, ¿o no? De 58, ahí le quedan 20 años para intentar ser presidente, si eso le gusta, ¿sí? Etcétera, etcétera. No sé, aquí de pronto habría que pensar en periodos como los tuvimos en una época, vitalicios, eso sí con edad de retiro forzoso,
pues para que la persona ya cuando está muy, y listo. O eventualmente en una prohibición para que después de que usted tenga determinado cargo no pueda hacer nada. ¿Sí? No pueda tener la tentación de que, o al menos la apariencia, porque puede ser que no lo haga, pero es que además los demás le dicen, usted está haciendo eso porque está pensando en tal otra cosa, y de pronto no lo está pensando, ¿de acuerdo? Pero ese mensaje de ruptura ética puede ser delicado. Entonces, todo esto hay que pensarlo, pero solucionarlo por donde es, no por el inicio, sino por el final. O periodos muy extensos, o por ejemplo prohibiciones para que dentro de los años siguientes pues la persona que salga de un cargo de estos no pueda aspirar a un cargo de elección popular, o a ser embajadora, o a tener un cargo en el Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, estos esquemas de depuración interna son útiles. Hay que hacerle contrainteligencia, porque es que, póngase usted a pensar, la Fiscalía lucha contra los delincuentes. Pues claro, los delincuentes van a tratar de capturar a la Fiscalía. Hay que hacerle contrainteligencia, hay que depurar, hay que tener esquemas para descubrir y primero sanear la casa y poder después de eso sí dar ejemplo. Y otro tema que con este finalizo, que aquí se ha dicho en nuestro país, y es la supresión de las funciones electorales de las altas cortes. Claro, en la Constitución del 91 se le atribuyeron porque se entendía que era lo sano. Y entonces un constitucionalista importante dice, ese fue un regalo envenenado, porque eso le dio la tentación, ¿sí? Para efectos de que existiesen transacciones y concentraciones de poder. Pues sí. Ahora, las altas cortes tienen como 3 grandes esquemas de elecciones. Uno, las elecciones de sus pares, de sus propios magistrados, de sus propias corporaciones. Ahí uno diría, bueno, pero ¿quién más elige los jueces sino ellos mismos? ¿Sí? 2, elecciones dentro de la misma rama judicial, como por ejemplo el fiscal general de la Nación. Aquí lo terna, como todos sabemos, el presidente y lo elige la Corte Suprema de Justicia. Y elecciones de órganos que están por fuera de la rama judicial, como por ejemplo la elaboración de la terna para Procurador General de la Nación, en donde un candidato lo pone el Consejo de Estado, otro la Corte Suprema de Justicia y otro el presidente. O antes de la reforma de 2015 también participaban en la de Contralor, hoy ya no, hoy solo lo hace el Congreso a través de audiencias públicas. O por ejemplo la elección del auditor, ¿no? Que la terna la hace la Corte Suprema de Justicia y lo termina eligiendo el Consejo de Estado. O ahora, por ejemplo, los presidentes de las Cortes que participan en la selección del registrador. Entonces, bueno, eso podría suprimirse. Pero aquí el problema no es suprimirlo, podemos estar totalmente de acuerdo allí, sino es a quién se lo damos, quién lo hace y de qué manera. Que no vaya a implicar una mayor concentración del poder. Porque en este sistema que es hiperpresidencial, donde normalmente el presidente controla al Congreso, pues el Congreso elige todo y entonces el presidente termina eligiendo todo. Si hace uno un barrido, el Congreso elige al Contralor, elige al Defensor del Pueblo, el Senado elige al Procurador, el Senado elige a los 9 magistrados de la Corte Constitucional, elige el Congreso a los 7 magistrados de la Sala Disciplinaria cuando existía, o la Comisión de Disciplina Judicial que está suspendida, en fin, los que fuese. ¿Y dónde participa el presidente? El presidente hace la terna para fiscal, el presidente pone un candidato para procurador, el presidente pone de la misma manera un fiscal, procurador, hace 4 de las listas de la Comisión de Disciplina Judicial, de las ternas. Entonces, sacarle todo a la rama, pero no para ponérselo al Congreso, y no para ponérselo al presidente, sino nos rompe todo el sistema de check and balances, nos quita de la mano todo el sistema de frenos y de contrapesos. Eso hay que pensarlo en la solución, no solo en el problema, con muchísimo detalle. Pues bien, aquí está el control del poder, está el Estado de Derecho, está la justicia, están los derechos de las personas y en general están escenarios propicios para la corrupción que tenemos que corregir. Si nosotros como sociedad no logramos perfeccionarnos en estos aspectos, no estamos comprometiendo nada más ni nada menos que nuestros propios derechos. No solo es el tema de la plata, sino sobre todo es el sustrato ético que está detrás de la concepción que nos justifica como Estado, como democracia y como ordenamiento jurídico. Por eso yo diría lo siguiente: la honestidad es el camino principal para la construcción de la democracia.
a través de la justicia que se expresa en el derecho. Mientras que la corrupción es el camino que destruye de forma directa la democracia a través de la injusticia de un aparente e ineficaz sistema jurídico. Por eso esta conferencia la titulé La construcción de la democracia a través de la justicia en el derecho. Muchas gracias. Sí. Entonces ya no más podemos sacar el... Bueno. Agradecemos la intervención del doctor Álvaro Mota. Ahora escucharemos a la doctora Elisa Scaroina, profesora de Derecho Penal de la Universidad Luis Guido Carlo de Roma, con la intervención titulada Corrupción y desempeño de las funciones judiciales, el enfoque legislativo en Italia. La profesora Scaroina es doctora en Derecho Penal Corporativo dentro del programa de doctorado coordinado por la Universidad de Messina, colaboración con la Universidad de Macerata, la Universidad de Roma, La Sapienza y la Universidad Luis. Abogada de la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e de Italia. Actualmente enseña Derecho Penal Corporativo y Procedimiento y Derecho Penal Laboral en el Departamento de Derecho de la Luis. A partir de 2014 tiene un contrato de duración determinada como investigadora para el sector científico. En el 2017 obtuvo la calificación como profesora asociada en el sector científico en Derecho Penal. Es abogada inscrita en el Colegio de Abogados de Roma desde 1998 y ejerce la abogacía principalmente en el derecho penal corporativo. Es autora de varias publicaciones sobre diferentes temas de derecho penal y de derecho penal corporativo. Asistió al Instituto de Derecho Penal de la Universidad Luis, donde bajo la guía de los profesores Severino, Flick y Carmona, llevó a cabo una serie de investigaciones sobre temas generales y especiales en derecho penal tradicional y sobre derecho penal. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al rector, al vicerrector y al director por invitarme a este maravilloso país y a esta importante universidad. Y María Carolina Vélez Gaitán por invitarme en Bogotá, which is very far from Rome, please believe me. So, first of all, I will forgive you for reminding me that Italy is out. Los voy a perdonar por decirme que ya sacaron a Italia del campeonato mundial. Fue un excelente video que yo vi, de manera que ahora voy a apoyar a Colombia. Yo soy un profesor de penal, entonces voy a hablar de la corrupción sobre el lado penal y la prevención de esta corrupción que en esta función judicial en Italia. Entonces voy a hablarles un poquitico, o les voy a decir unas palabras para explicarles cómo funciona el sistema en Italia. Los magistrados, tanto los jueces como los prosecutors, son totalmente autónomos con el gobierno y no tienen ningún vínculo con el gobierno, ni tampoco están controlados por el gobierno. Están guiados por una entidad supervisora similar, según entiendo, a lo que tienen ustedes aquí como el Consejo Superior de la Magistratura, que es una entidad independiente. Y más aún, los magistrados también son elegidos o seleccionados bajo una participación pública o
Así es como podemos otorgar la independencia en esta función judicial, pero también, como dijo el doctor Apperson, esto no es suficiente. Desafortunadamente hemos tenido algunos casos, pues no muchos, pero algunos, de corrupción en la función judicial. Por ejemplo, hace algunos años, un procurador famoso en Italia, Giovanni Falcone, que fue un procurador muy famoso contra la mafia italiana, y pudo ver que las medidas precautelativas, esas órdenes, estaban siendo manejadas por una sección específica de la Corte Suprema. Entonces él solicitó que hubiera rotación de esas secciones de la Corte que era competente de este tipo de crímenes. El rector entonces nos pidió ayer que respondiéramos una pregunta: ¿en quién podemos confiar? ¿Qué podemos hacer para garantizar que el controlador es correcto? Yo puedo decirles que este es un asunto individual, pero de todas maneras estoy de acuerdo con el doctor Motanabas. Obviamente que el sistema puede hacer mucho más para poder construir una sociedad con ética. El profesor Severino, que también fue invitado aquí el año pasado, ha sido ministro de Justicia en Italia, y ella hizo una reforma muy importante para evitar la corrupción. Entonces, les voy a mostrar a ustedes cuáles han sido los resultados, porque esto fue en el 2012, de manera que tuvimos allí el primer resultado. Como ustedes pueden leer en la diapositiva, Italia está clasificada como número 54 entre 180 en el índice de percepción de corrupción internacional y transparencia. Ese es el resultado. Y desde el 2012, con la ley que se conoce como la ley Severino, también la ley número 190 del 2012, entró en vigencia y Italia ha subido en 18 posiciones en esta clasificación. Pero también nos hacemos la pregunta: ¿qué otra cosa se podría hacer? ¿Cuáles son los puntos principales de la reforma? Brevemente. El año pasado, ustedes invitaron al señor Cantone aquí, que es el presidente de la Autoridad Anticorrupción Nacional, la ANAC, que es alguien muy importante en Italia, que tiene diferentes tareas. Tiene que supervisar los contratos públicos y las compras, implementar la transparencia, orientar la conducta de los empleados públicos y llevar a cabo también una actividad reguladora muy importante para tratar las funciones de la administración pública de una manera correcta y adecuada. Y lo más importante que yo escuché aquí ayer y hoy también varias veces es que nosotros cambiamos la perspectiva. Pasamos de la prevención. Uno puede poner, digamos, las sanciones, poner todo el peso sobre la parte de sanciones, pero lo más importante para combatir la corrupción es la prevención. Y hoy en día tenemos en Italia la confirmación de esta teoría. Entonces, pasamos a, por ejemplo, pedir una legislación de compras en donde una compañía que se ha clasificado, que tiene un trabajo, que tiene un criterio de trabajo dentro de los procedimientos de las compras, no pueden comprar nada si no pueden mostrar que no han cometido ningún crimen en el pasado. Este es un elemento muy importante para favorecer la prevención de la corrupción. También tenemos una legislación muy fuerte con respecto a la transparencia. Las ciudades tienen el derecho de acceder a todos los documentos de la administración pública. Hay sitios web que están dedicados para permitirle a las personas
poder leer los contratos públicos, las convenciones públicas, etcétera. Y también tenemos un sistema muy fuerte de un sistema de advertencia en donde cada administración pública tiene que ir mejorando canales específicos para mejorar sus conductas. Y este es una protección contra cualquier tipo de comportamiento retaliatorio. Hay sanciones para poder proteger este trabajo. Y obviamente también tenemos códigos de conducta. Otra cosa importante tiene que ver con la responsabilidad de las entidades legales. Yo sé que que no es una regulación nueva en los países que tienen la ley común, pero sí es una reforma importante que se ha dado en Italia. Y esto es muy importante porque sabemos que en la ley romana en Italia tenemos la sociedad non potest, en donde se hace una reforma a la ley 231. Y especialmente para corrupción, las compañías se les puede sancionar con penalidades muy severas, y esta es como una responsabilidad penal aquí de la doctrina italiana con respecto al tipo de responsabilidad, pero finalmente esta es una responsabilidad penal. Pueden evitar la sanción, la compañía puede evitar esta sanción si pueden demostrar que tenían establecido el momento en que se cometió el crimen, un buen modelo para mostrar que la compañía estaba operando de una manera correcta, para también exigirle a los empleados de que actúen en una manera correcta. Obviamente, ya llegamos al punto en donde este sistema tan complejo implica la confiabilidad de lo que están a cargo del control, y entre ellos, obviamente, los jueces. El castigo de la corrupción en los actos legislativos es el factor clave para castigar la corrupción en Italia. La imparcialidad en el sistema judicial es lo más importante de nuestra Constitución. De acuerdo a todos los ciudadanos debe ser igual ante la ley y ante los jueces. Y yo estoy de acuerdo porque este es una garantía de calidad, de poder ser iguales en frente al derecho o a la ley. En otros términos, como ya les dije antes, la corrupción tiene costos relevantes en cuanto a transparencia y a los servicios, a las reglas de competencia, etcétera. La corrupción y los actos tradicionales son las peores formas de corrupción, en mi opinión, no solamente en cuanto al desempeño, sino también la imparcialidad en este sistema. Un principio que se establece en la Constitución, en donde todos los ciudadanos deben ser iguales. Yo vengo de Roma, por lo tanto yo tengo que conocer muy bien la reglamentación romana. Y la Lex Julia, o la ley Julia, que fue expedida por Julio César en el año 59 antes de Cristo, dice que los jueces no deben de recibir dinero en ese entonces para poder ayudarle a una persona que están defendiendo, o para poner a alguien en prisión, o para sacar a alguien de prisión. Entonces, esta es la nueva estipulación de la corrupción en los actos judiciales que ahora se encuentran establecidos en Italia, y esto es muy interesante. Entonces, después de Julio César, en el pasado, la corrupción en los actos judiciales se castigaban de manera general, no era como un crimen específico, sino que recientemente entonces hemos mejorado en un sistema autónomo con respecto
a la corrupción en los actos judiciales. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos? Tenemos un primer paso que se le dio a la ley 86 de 1990, que creó el crimen autónomo de corrupción en actos judiciales, que ha sido castigado con una penalidad de 3 a 8 años. Eso no es lo importante, pero lo que es pertinente aquí es que ese es un crimen que no es de forma general de corrupción, sino más grave, una corrupción mucho más grave. Y resulta, o se da, cuando una conducta de corrupción se realiza para poder favorecer o lastimar a alguna parte que está en un procedimiento o en un proceso. Obviamente tenemos otros castigos más graves si se llega. En Italia tenemos nosotros un crimen específico para la corrupción, pero esto no fue suficiente, porque como ustedes podrán ver, en Italia hemos tenido algunos casos relevantes que involucran un jefe del gobierno anterior, que fue un asunto muy delicado. Entonces nosotros tuvimos 2 reformas en pocos años. Primero que todo, los Severino created un sistema de prevención para prevenir, no solamente castigar la corrupción. Y como pueden ver, hubo un aumento aún mayor de ese castigo. Del 2012 iba de 4 a 10 años cárcel. Pero tenemos una nueva reforma. En el 2015 la ley volvió, digamos, la penalidad volvió a aumentar. En este momento la corrupción en los actos judiciales se castiga con prisión de 6 a 12 años, que es bastante. Pero lo fundamental es que hay varias reglas para dar el mensaje de que un acto de corrupción hace que un juez lo haga ir a uno a prisión. Digamos, para negociar la pena en nuestro sistema no hay ningún acuerdo procedimental como en Estados Unidos. Todo se hace en frente del juez y es el juez el que debe permitir el acuerdo entre el fiscal y el abogado. Es decir, no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo fuera del juicio y el juez no puede autorizar una negociación de pena cuando no se ve, digamos, la persona allí. Es decir, el acusado debe dar digamos, la cantidad para cumplir esta pena, para subsidiarla. Entonces, ¿quiénes pueden ser los autores de estos crímenes? Obviamente los jueces, que significan no solo fiscales, sino también jueces. Entonces tenemos magistrados, nosotros les decimos magistrados. Cualquier agente público que lleve a cabo un acto judicial, por ejemplo, clerks, que juega un rol muy importante en nuestro sistema judicial. Los jueces también, por ejemplo, de otras jurisdicciones, por ejemplo, la Corte de Justicia de EU y la Corte Internacional. Además, también, pues, las privadas. Entonces, bueno, estos son los objetivos: realizar un acto, por ejemplo, una liquidación de un daño que no sea cumplido. El juez no puede aceptar dinero aún ni siquiera para realizar un acto que esté dentro de su especificación, dentro de su autorización.
la ley estableció que lo relevante es que el acto que estamos discutiendo tiene que redimir la función del juez. Entonces, por ejemplo, en este caso, hubo un juez que tomó información con respecto a otro caso de otro juez. Esto no es corrupción en actos judiciales, de acuerdo con la Corte Suprema. Pero la jurisdicción, la ley estableció otro tipo de cosas. La jurisprudencia dice que este crimen también puede ser cometido por testigos. O sea, se considera crimen también a los testigos. En caso de falso testimonio, estos testigos también pueden ser acusados. Entonces tenemos dos crímenes: soborno, corrupción y falsos testimonios. Entonces, en este sentido, la Corte Suprema italiana estableció que el testigo juega un papel fundamental en la decisión del juez. Entonces, sobornar, corromper a un testigo para que influencie en un acto judicial es considerado un crimen y puede ser acusado de corrupción. Nuevamente, en el caso de Mills, que es un caso que involucra al presidente Berlusconi, la Corte Suprema estableció que aún la corrupción subsiguiente se puede castigar. La corrupción subsiguiente es aquella en la que el juez acepta dinero después de haber hecho el acto, es decir, el no hacerlo, no en el prospectivo, no en el aspecto prospectivo de ser algo, sino por haber hecho algo. Un tema importante con respecto al castigo de la corrupción en actos judiciales es que hay un punto que se ha discutido mucho. Ustedes saben que los actos judiciales son de hecho actos discrecionales, es decir, es muy difícil decir esto es una decisión injusta o una decisión correcta o incorrecta. Y ustedes saben que en nuestro sistema la corrupción es hacer algo por un caso injusto. Entonces es difícil decir cuando se comete una decisión discrecional. Hay un panel de jueces, uno corrupto y los otros no. Es decir, tenemos 5 en la Corte Suprema, 5 jueces, y uno puede estar corrompido y los otros no. ¿Esto tiene alguna relevancia al decidir si tenemos ahí un acto de corrupción o no? La respuesta de la Corte Suprema es no, porque lo que importa realmente no es la decisión, sino el método. Entonces, por definición, una decisión que se ha tomado por corrupción es una decisión injusta. No importa si es correcta o si es adecuada, pero es simplemente una decisión injusta solamente porque el juez recibió dinero y con eso es suficiente. Nuevamente, otro caso discutido tiene que ver con respecto a un juez que tomó dinero fuera del desempeño de sus deberes. Es decir, tuvimos el caso de un juez romano importante de Roma que recibió dinero para hablar con otro juez de la Corte Suprema para influenciar su decisión, no como en el caso que estudiamos antes para recibir información sobre el caso, sino más bien para influenciar en la decisión. Y nuevamente la Corte Suprema decidió que esto no era chantaje o soborno, sino corrupción. Para que haya corrupción hay que pagarle al juez para que haga algo dentro de sus funciones como juez. En este caso, el corrupto
pagó al juez solamente para que llegara a otro juez. Y esto lo puede hacer cualquiera, es decir, no es necesario tener un juez, puede ser un amigo de este juez. Entonces, la Corte Suprema estableció que esto es como intercambiar influencias, comerciar influencias, que es un crimen que no se castigaba en esa época en Italia. Se viene castigando desde el 2012 únicamente debido a la ley Severino. Entonces, en ese momento teníamos 206, estamos hablando del 2006 y el caso pues se levantó, no se emitió ninguna acusación. Tenemos también un problema con respecto al arbitraje, porque tenemos un sistema judicial en la ley civil que es bajo presión, funciona bajo presión. Tenemos muchos casos de litigio, hay muchos casos que tienen que ver con la justicia civil. Entonces tuvimos la reforma, se hizo la reforma para mover algunos casos y pasárselos a árbitros. Entonces tenemos las reglas de arbitraje no internacionales sino domésticas que están aumentando, pero hay una gran disputa entre la jurisprudencia italiana con respecto al rol de los árbitros, porque no sabemos si son agentes públicos. Entonces, como dije antes, el soborno y la corrupción en actos judiciales son un crimen de un agente público. Así que es muy difícil proteger el interés de los individuos que son árbitros. De hecho, tenemos una ley que expresamente establece que los árbitros no son agentes públicos. Entonces, la corrupción de un árbitro no se considera un crimen, aún porque en Italia no tenemos un crimen común de corrupción. Es decir, existe la corrupción dentro de las compañías, que nuevamente es un crimen, digamos, propio de los directores de la compañía, y tenemos la corrupción pública, que es la de un agente público, pero aquí, en este caso, no hay corrupción privada. Entonces, no es nada, no es un crimen pagarle a un árbitro, y esto ha pasado en un caso reciente en Milán. Se le pagó a un árbitro para que tomara la decisión a favor de una de las partes. Ese es un gran problema que estamos teniendo en Italia. Estamos tratando de tener una reforma con respecto a esto. Bueno, he hablado hasta ahora de lo que hemos hecho. ¿Y qué podemos entonces hacer nuevamente para prevenir la corrupción? Como les decía, les había dicho antes que tenemos un ente independiente de magistrados, que es, creo yo, un elemento muy importante de independencia y transparencia de nuestro sistema, porque los fiscales no los paga el gobierno. Bueno, son pagados en términos generales por el gobierno, pero no son dependientes de la parte política, digamos. Son totalmente autónomos, y esto es algo bueno, creo yo. Pero es muy difícil darles reglas por su independencia, precisamente. Ellos defienden fuertemente su independencia, entonces tienen que convencerse. Tenemos que convencerlos, el Consejo Superior de la Magistratura, de sus propias reglas. Pero existen algunas reglas que son importantes para brindarle un aspecto correcto a los magistrados. Por ejemplo, las reglas que tienen que ver con incompatibilidad y conflicto de intereses, que están en el procedimiento penal, el Código de Procedimiento Penal, la prohibición también de asignaciones extrajudiciales. Es decir, los magistrados, por ejemplo, no pueden ser árbitros también. Esto está prohibido en Italia. Hay reglas también que tienen que ver con la designación de jueces
a un caso, proceso específico. Tenemos una regla en nuestra Constitución que se llama las reglas judicia naturale, que significan que significa que el juez es escogido, seleccionado por un sistema que debe asegurarse de que nadie pueda escoger. Así los jueces, como les digo, las reglas las hacen los magistrados, obviamente están obligados a adoptar un código de ética. Nuevamente, debido a su independencia, los magistrados no están sujetos a la autoridad anticorrupción. Son independientes, como les digo, entes independientes. Así que necesitamos, obviamente, que introducir la responsabilidad penal de los árbitros. Esto es un punto débil en nuestro sistema, pero hay que considerar que los árbitros no eran tan relevantes en el pasado. Esto ha sido una reforma reciente y estoy segura de que las cosas van a cambiar, y estoy aquí precisamente para esto, porque creo firmemente y estoy de acuerdo en que lo más importante es el enfoque común. El enfoque común a nivel internacional que se requiere y que es obligatorio por parte de varias organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi opinión, este enfoque común es tan importante porque hemos eliminado todas estas faltas de alineación en la lucha contra la corrupción, en el fenómeno que tiene que ver con de hacer negocios en países. Para esto tenemos un sistema muy débil porque es conveniente, obviamente. Tenemos que tener todos el mismo nivel de certeza en el Estado de Derecho, en la justicia, en la equidad, etcétera. Entonces tenemos que mejorar la responsabilidad del sistema legal de cada país y su eficiencia económica, al igual que su capacidad para competir bajo condiciones justas en el mercado total. Esta es mi conclusión. Entonces, debemos tener en cuenta que un sistema confiable legal muy probablemente atraerá más negocios virtuosos, que es lo que queremos, mientras que los países más afectados por la corrupción y por el sistema judicial corrupto, lo que queremos aquí es no ser los objetivos de compañías particularmente inclinadas a romper la ley. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Cecilia por su intervención. A continuación, tendremos 20 minutos para una pausa en la cual todos están invitados a un café. Les agradecemos tener en cuenta los siguientes cambios que hubo en la programación de los salones. La ponencia de la doctora Anaeli López será en la sala contigua de este auditorio y la del doctor Luis Guío será en el salón 902 de este mismo edificio. Los asistentes logísticos estarán atentos para poderlos guiar hacia los salones respectivos. Y al finalizar esa serie de ponencias simultáneas, volvemos a este auditorio para escuchar las ponencias finales y la clausura del evento.